a tomar contacto con Gabriela Alegría. Y vamos a conocer, lamentablemente, un hecho delictual que terminó con una persona fallecida. Gabo, ¿con quién estamos hablando ahí? Exactamente, vamos a escuchar, primero va a estar hablando en este minuto el alcalde de Casablanca, en este minuto, Cristian Hernández, quien viene precisamente por un tema particular que pasó aquí en Curacaví durante esta madrugada, PRI, y que es preocupante. Ustedes están viendo en imágenes, por ejemplo, cómo quedó un portón total y completamente derribado por el ingreso de un grupo de delincuentes a una casa. Y ojo, PRI y Repe, esta no es primera vez que ingresan a esta casa. Llegaron a las 3 de la mañana para poder ingresar a este lugar. Luego se fueron espantados por la alarma y volvieron a las 5 de la mañana, donde ahí sí lograron poder robar las llaves de esta camioneta llevándosela, y cuando el dueño se pone por frente de esta camioneta, estos delincuentes lo atropellan. Lamentablemente, Pirrepe, este hombre falleció en el lugar. Gabo, a ver, es difícil de entender. Esto es una parcelación, es un lugar, porque en Curacaví hay un montón de lugares donde hay parcelaciones o gente tiene terreno, vive ahí. Varias cosas. Primero, para entender, llegaron a las 3 de la mañana, sonó la alarma, huyeron y después, claro, 2 horas después vuelven. Eso es... ¿Qué cambió? ¿No sonó la alarma la segunda Exactamente, vez? Repe. Lo que se presume, por ejemplo, es que es muy probable que, como estamos en este sector, mira, Roger, mostremos un poco la panorámica del sector. Mucho árbol, mucho matorral. Estamos en un cerro, un lugar muy escondido. Si ustedes miran, por ejemplo, ni siquiera el pavimento no existe en este lugar. Estamos literalmente en el campo. Por lo tanto, es muy probable que estos delincuentes hayan estado escondidos muy cerca de este lugar para poder volver a entrar. O sea, imagínate además cómo queda el portón de esta vivienda luego del impacto del auto que se llevaron estos delincuentes. Y ojo, PRI y Repe, esto no es primera vez que ocurre, porque claro, fue a las 3 de la mañana que llegaron, a las 5 volvieron, pero hace 5 días atrás otro grupo de delincuentes, no se sabe todavía si son los mismos, también habían llegado hasta esta casa. Hasta esta misma casa. Ya, ¿y qué hicieron? Exactamente, Repe. ¿Ingresaron a la vivienda o fueron derecho por el auto? Ahí está el tema, porque cuando llegaron a las 3, su objetivo era ingresar a la casa, tratar de llevarse algunos elementos, por ejemplo, electrodomésticos, objetos electrónicos, una serie de objetos que podrían estar dentro de la casa, pero luego agarran las llaves de este vehículo y logran escapar. Ahora, lo que relata también la propia familia es que estos delincuentes incluso habrían tratado hasta de llevarse una Biblia del interior de la casa. O sea, a estos delincuentes les daba lo mismo que encontrar, pero la idea era llevarse algo desde esta casa. Estamos en un sector de Curacaví que es completamente residencial y además muy alejado, Repe, y por lo tanto probablemente un grito de ayuda aquí no se escucha. No, claro, o sea, no es Curacaví Centro, estamos hablando de los alrededores de Curacaví, al parecer por lo que estoy viendo, lo que tú nos mostrabas con los cerros y la vegetación. Ahora, la familia, las personas que estaban al interior de la casa, ¿sufrieron algún tipo de agresión? ¿Fueron maniatados? ¿Qué se sabe de lo que pasó al interior? ¿Y cuántos eran? Hasta ahora la información todavía se está manejando con mucha cautela. La información preliminar es que el resto de la familia está en perfecto estado, pero es lamentable la situación del dueño de casa, de este hombre de 44 años que termina atropellado por este vehículo, por su propio vehículo, finalmente, Repe, al intentar repeler el asalto y tratar de que ellos no siguieran avanzando. Y es ahí donde finalmente llega Carabineros. Ahora, también los propios familiares decían que hubo una demora, porque ellos llamaron a las 3 cuando comenzó esto, y llegó Carabineros, luego Carabineros se fue y ahí le da este espacio de 2 horas a los delincuentes para poder llegar, y es ahí donde finalmente termina ocurriendo lo más grave que estamos relatando hasta esta hora. O sea, la desfachatez es: hago ingreso a la parcela, suena la alarma, me voy, viene Carabineros, Carabineros toma el procedimiento, seguramente ve que el señor llega. Claro, podría haber ido en camino. Yo entiendo que cuando llaman a Carabineros a las 3 de la mañana no alcanzan a llegar, ¿o ya estaban ahí, Gabo?
fueron. No, fueron lo que entendí. No, y después no se fue alcanzan a llegar, Carabineros. y No alcanzan a llegar. llegaron bastante más tarde. ¿A qué Llegaron hora? más tarde, efectivamente. Miraron el lugar, no vieron mayor movimiento ¿Ya? y luego se retiraron. Y es ahí donde este grupo vuelve Eso a no las está. 5 de la mañana. Por eso también ahora los esfuerzos de Carabineros están redoblados en este sector para poder saber dónde están estos delincuentes, porque arrancaron con el auto que era de la familia, pero además con el que llegaron. Y estamos literalmente a 2 minutos de la ruta 68. O sea, estos delincuentes podrían estar llegando a Viña, podrían haber llegado a Santiago, no se sabe. No, bueno, claro. Mira la estrategia. Mira la estrategia. Ellos intentan entrar a la casa. Por supuesto que alertan a la familia llama a Carabineros, seguramente ellos vieron que Carabineros llegó al lugar y cuando ya bajan la guardia atacan. Eso es. Tienen que haberse quedado por ahí, escondidos, qué sé yo, en algún lugar para volver, Pepe. seguramente. Mira, anda a saber tú, capaz que eso era parte del... Porque si ya habían estado unos días antes ahí, probablemente sabían que tenían alarma. Y sabían que, o sea, como que la Ese estrategia es el fue, punto, Repe. vamos, tocamos, hacemos sonar la alarma, viene Carabineros se da cuenta que no hay nadie, se van y ahí atacan. Cosa terrible. Claro, entendiendo que quizá un segundo llamado Carabineros no va a llegar con la misma rapidez o a lo mejor la familia no va a volver a llamar, va a pensar... Claro. Claudio, buenos días. Buenos días. A ver, la estrategia de te aviso que te voy a robar, doy todas las señales que te voy a robar, veo los tiempos de respuesta de Carabineros, como no llega nadie, estoy asegurado, aseguro la impunidad y entro con total libertad. Esa fue la estrategia, eso es lo que estamos viendo. Terrible. Un gran abrazo a la familia. Los terrible. momentos en los cuales debe estar pasando son terribles, porque en el fondo es ver a tu papá, a tu marido al frente cuando es atacado, Sí. en este caso atropellado por los delincuentes. Me parece brutal, lo vimos en Graneros, lo vimos en Chicureo, lo estamos viendo más seguido de lo que debiéramos ver este tipo de eventos. Familias que están en su casa, el lugar más sagrado, en el lugar que debiera ser más seguro para cada uno. Está ocurriendo esto. ¿Sabes qué pasa? Que además uno se preocupa de los delincuentes que están armados porque están dispuestos a disparar, ¿cierto? Pero hasta utilizan los vehículos como arma. Y en este caso atropellaron al dueño de casa. O sea, es tan traumático lo que estamos viendo, porque además yo me imagino que muchas familias toman la decisión de ir a vivir a un lugar tranquilo, mira, fuera de Santiago, relativamente cerca, pero resulta que termina siendo una trampa. Es que, ¿cómo están? Buen Buenos día. días, José María. Acá hay otro tema grave en nuestra sociedad que tiene que ver con que, por una parte, las autoridades nos están diciendo no se armen ustedes, no se defiendan ustedes, porque está el Estado para hacerlo a través de las policías, pero vemos que lamentablemente están dejando sin opción a las personas. Porque ante la impotencia de que no viene nadie a ayudarme, muchos dicen, oye, yo prefiero asegurarme. Sabemos todos los problemas que tiene el armarse. Ojo, lo hemos hablado. Son armas que se roban, que después entran precisamente a las mismas organizaciones. Pero evidentemente que estamos frente a una situación, ¿no es cierto?, que está obligando a padres de familia, a madres de familia, a empezar a pensar cómo defenderse ante la incapacidad del Estado de llegar a apoyarlos. Es parte de la desesperación. Porque además es tanto lo que se nos ha ido de las manos que finalmente tampoco tenemos las respuestas para llegar a tiempo a todos estos procedimientos. O sea, es más, Carabineros ya había ido a este procedimiento. Y se aprovecharon de que cuando se fueron, y probablemente también midieron el tiempo de respuesta de Carabineros, que para eso, mira, o a lo mejor dice, mira, si más o menos, si es que vuelven a llamar, se van a demorar media hora, tenemos media hora. ¿Es así? A ver, Carabinero está en la ruta 68, está en Curacaví. ¿A cuántos kilómetros debe estar ahí? A 15 kilómetros aproximadamente. Por la ruta 68. Esa es la distancia. También están en Curacaví, ciudad. Entonces, no estamos hablando tampoco de una ciudad, de un lugar descampado, Claro, que está completamente lejano a la ciudad. No estamos hablando de, ni siquiera, perdón, y con el respeto que me merece, no estamos hablando de Graneros, estamos hablando de Curacaví. A lo que decía Gabo, a 2 minutos de la ruta 68, una de las rutas más principales de nuestro país. Esa es la cuestión. Sí, y probablemente también hay que reportear eso, Gabo, los antecedentes que se puedan manejar sobre, no sé, otros hechos similares que se han intentado ahí, porque la verdad es que yo me imagino que esto no solamente afecta a la familia que hoy día está, pero
imagínense el drama que están viviendo, un trauma enorme. Perdieron un miembro de su familia precisamente por defenderlo de los delincuentes. Pero, ¿qué pasa con los vecinos? ¿Qué pasa con los que viven ahí cerca? Está lleno de parcelaciones, Curacaví. Por eso es importante saber si es que habían vivido una situación así. Pri, una situación que claramente es bien compleja, porque claramente nosotros estamos a solo 7 minutos de la comisaría más cercana, que era lo que estaba diciendo Claudio. Por lo tanto, hay una forma de medir ahí efectivamente cómo son las cosas en este sector. Por ahora, los vecinos no han estado saliendo, han estado bastante a resguardo, y por lo tanto también nos llama un poco la atención que todas estas personas probablemente viven acá escapando de Santiago, escapando de la capital, de lo difícil también que es vivir de repente con esa sensación de inseguridad, buscando esta tranquilidad que se rompe luego de lo que terminó pasando. Entran específicamente por este portón que nosotros estamos viendo ahora, que fue derribado. Este es el espacio que ocupaba el portón, o sea, es un tremendo portón. No es fácil de derribar. Tiene, además, mira, Roger, vamos por acá, porque está incluso el motor que lo movía, que también fue destruido producto del golpe que recibió de esta camioneta que terminó saliendo a gran velocidad, que termina con la vida de este vecino aquí en Curacaví, Pri. Claro, pasa que... ya esta cuestión, qué pena, porque lo que decía la Pri, un montón de gente se va a lugares fuera, semirurales, más rurales, buscando paz, buscando tranquilidad, buscando otro ambiente para vivir. Y hoy día, la verdad, o sea, es cosa de que vayamos a toda la zona de Calera de Tango, sí. No sé, San José de Tango, vamos para allá, se les meten a todos lados. Camino a Lonquén, lo que pasó con el ciudadano francés en Chicureo, los mismos vecinos de Chicureo que los otros días teníamos acá, que los tienen de casero, Curacaví, o sea, ya tenía alarma. Ya tenía medidas de seguridad. Claro. Entonces, sí. Efectivamente, la paz no se encuentra ni siquiera en la zona... No. Y finalmente ese sueño de vivir en un lugar así, con ese entorno más alejado quizás del resto, se transforma en una pesadilla. Ese es el problema. Tenemos una imagen en una trampa, tal cual, Claudio. Mira, tenemos imágenes, Gabo, de un auto sospechoso. Es una fotografía que estuvo circulando, entiendo que las noches anteriores. Yo me imagino que también debió haber alertado a los vecinos, porque además los vecinos saben, no es que llegue gente a cada rato, el acceso también es más controlado, es más aislado, entonces, o conocen el vehículo de los familiares, los amigos que visitan frecuentemente. Yo me imagino que también a lo mejor el que está, no sé, el jardinero, el piscinero, quienes trabajan en estos lugares. Pero si es que tenemos esta foto es porque ya estaban sospechando que había vehículos que al menos podrían haber tenido algún tipo de intención. ¿Qué sabes tú sobre eso? ¿Has podido hablar con otros vecinos? Sí, mira, Pri, de hecho eso quería mostrarte este ejercicio. Roger, acompáñame, porque mira, si uno se fija acá, el camino que llega hasta esta casa es bien estrecho. Y si ustedes miran, por ejemplo, todos estos vehículos que ustedes están viendo ahora son parte de los medios de comunicación que estamos acá. Un vehículo que se ponga acá, que sea extraño, ya llama la atención. Eso sí, es un punto. Y por otro, Pri, tiene que ver también con cómo ellos podrían haber hecho, como ustedes decían, una trampa. Un vehículo se podría posicionar en esta misma calle, cortar el paso y los otros delincuentes entrar rápidamente hacia la casa. Ustedes ven, incluso miren, viene llegando Carabineros en un retén móvil que es bastante grande y apenas puede pasar. No es fácil el tránsito en este sector y por lo tanto es, claro, la bocar de Carabineros que viene llegando en este tremendo furgón y no es fácil el paso. Entonces imagínate para un grupo de delincuentes que ya había venido una vez, que ya había tratado de entrar, que vino hoy día a las 3 de la mañana y volvió a las 5, o sea, este lugar ya lo tenían completamente estudiado y lo que nos muestran estas imágenes es que ya se habían alertado los vecinos con un vehículo extraño. Mira, Gabo, la imagen que nosotros estamos revisando es captada por la cámara de seguridad de un vecino del frente. Ya se habían adoptado medidas como tener alarma, cámaras de seguridad. Yo me imagino que eso también tiene que ver con experiencias anteriores. Ahora, estos tipos habrían intentado ingresar a la casa del frente y tal como dices tú, es una sola calle que tienen como acceso a las distintas parcelas. Y seguramente quien llega de visita no deja el auto estacionado afuera. Por eso es tan sospechoso cuando un auto se queda en esa calle. Muchas veces, claro, se abre el portón y como hay tanto espacio en la parcela, todos estacionan adentro de la parcela. Es muy raro ver un auto en esa calle. Por eso es importante todas las imágenes que están entregando hoy día a los vecinos, que va a ser muy relevante también para la investigación, Gabo.
Sí, lo que se suma a esto, Pri, para que ustedes se hagan una idea, nosotros estamos en los Hornitos de Curacaví, donde están más o menos los restaurantes en la ruta 68. Cuando nosotros llegamos hasta este punto, Pri, no fue fácil llegar. ¿Por qué? Porque es un camino muy estrecho que va por el contorno de los restaurantes y luego sube. Por lo tanto, no es una calle que uno diga, oye, acá hay más casa y todo. No, es muy probable que estos delincuentes hayan estudiado no solamente esta casa, sino que el perímetro completo, claro, para poder llegar, actuar de la manera que actuaron, venir una vez, no les resultó y volver a intentarlo, donde termina con este resultado fatal. Estos delincuentes están estudiando paso a paso el movimiento de las casas, los horarios y también cómo se distribuyen en una zona tan alejada como esta, a pesar de estar a solo 7 minutos de la comisaría más cercana. Sí, y ¿sabe qué pasa? Que además no les importa que las casas estén habitadas. O sea, eso termina siendo un pelo de la cola. Y hay otro tema también, Gabo. Cuando planifican este tipo de robos, lamentablemente la tecnología juega en contra, porque resulta que basta con entrar a esto, Google Earth o todo lo mapa, entonces es muy fácil mapear incluso la estructura o la distribución de estas mismas parcelas. Antes bastaba con cerrar y nadie sabía qué es lo que había dentro, pero ahora es muy fácil hacerlo. Totalmente. Y analizan los accesos, Sí. Mira, y escapamos por acá. Todo eso juega en contra. Exactamente. Estamos hablando de una calle que da el acceso a la Caletera, donde hay mucho tránsito, es decir, muchas personas, centenares de vehículos, sino miles, pasan diariamente por el lugar. Primera cuestión, los lugares de escape son muy fáciles. Ruta 68, ya lo decía Gabo, la ruta La Dormida hacia Cerrillos. Y ya sabemos lo que pasa en la ruta La Dormida. Entonces, aquí estamos hablando de personas que llegan ahí, no llegan de casualidad. Esas personas no llegaron de casualidad. Esas personas sabían a dónde iban. Sí. Sabían cuál era el plan A, cuál era el plan B y cuál era el plan C. Y si no resultaba uno, iban al otro. Entonces, aquí me parece que estamos teniendo señales de alerta todos los días. Todos los días, Todos los días. Claudio. Hoy día en Curacaví, pero en Chamicero van 3 días seguidos. 3 días seguidos. Primero en un local de comida rápida. Ayer fue fuera de una farmacia. Frente a las familias. Les importa nada la hora. Entonces, insisto, tenemos un problema. Hay un Sí. Chile real, no un Chile imaginario, en el cual tenemos que empezar a tomar medidas respecto de... Lamentablemente ya las medidas que uno puede tomar, y con esto termino, Sí. tampoco sirven. Sí. Porque uno puede, en esa situación, uno puede decir, a ver, si vienen, vamos a entregar todo. Pero hemos visto que ni siquiera eso Sí. sirve. Y ese es el principal conflicto, porque muchas veces no sirve de nada estar entrenados, conversarlo con la familia, porque en el momento dado finalmente uno queda a merced de los delincuentes, en la forma que lleguen, o si llegan drogados, si llegan dispuestos a matar, si les da lo mismo usar un auto como arma. Es tremendo. Sí, estoy justamente ahora con el alcalde de Curacaví, Cristian Hernández, a quien vamos a pasar a saludar, agradecerle precisamente, alcalde, por estar con nosotros, pero preguntarle por la seguridad en la comuna, porque hay muchos santiaguinos que han llegado hasta acá a vivir, ¿no?, para poder estar un poco más lejos, un poco más desconectados, pero ¿qué pasa en términos de seguridad en la comuna, alcalde? Bueno, estoy un poco todavía consternado, acabo de hablar con la familia y es muy difícil contener las emociones cuando uno se encuentra en una situación como la que están viviendo. Este es el sueño de un santiaguino que se despliega hace alrededor de 10 años a Curacaví para vivir, para disfrutar de los privilegios, de las virtudes que tiene una comuna como la nuestra, y lamentablemente hoy día ese sueño se ve completamente destruido por la delincuencia, que es poco frecuente aquí en nuestra comuna, pero que finalmente igual nos termina pillando y nos hace vernos inmensamente vulnerables. Alcalde, en ese sentido, nosotros entendemos el dolor, pero ¿qué pasa, por ejemplo, porque estamos mirando hasta los mapas? Estamos al lado de la tenencia de Carabineros. ¿Falta contingente policial en la comuna? Mire, nosotros hacemos un trabajo permanente de monitoreo respecto de de cómo la delincuencia actúa en nuestra comuna, y evidentemente los indicadores nos señalan que sufrimos el mismo fenómeno de todos los lugares, que siempre es poco el contingente de Carabineros, siempre es poco la cobertura que damos, pero además el fenómeno de Curacaví es que tenemos un territorio en extremo extenso, y que aun cuando aumentáramos el contingente de policía, no daríamos una cobertura total
dado el fenómeno geográfico de la comuna. Sí, permanentemente estamos exigiendo mayor dotación de carabineros, porque, por ejemplo, si ahora quisiéramos dar una cobertura especial de seguridad preventiva a este sector en el que nos encontramos, eso va a implicar, dado los recursos de la comuna de Curacaví, que automáticamente vamos a dejar desprovisto de cobertura a otros sectores porque son limitados nuestros recursos y los de carabineros también. Alcalde, yo sé que hay mucha información circulando, pero también quiero darle la posibilidad a la familia, ¿no? Quiero pedirle disculpas un minuto, alcalde, para poder conversar con Alejandro, que es primo, ¿no?, de la víctima de esta noche. Alejandro, muchas gracias primero por estar con nosotros. Nuestro pésame como equipo, evidentemente, para ti y toda tu familia. Y saber, en primera instancia, saber cómo están ustedes primero y luego saber más detalles de este hecho. Bueno, la familia obviamente está destruida, sus papás muy mal, su hermana, viene un hermano en camino a ver acá. De verdad que nosotros muy dolidos por el tema de que Michael adoraba este lugar. Y es difícil hablar porque, mira, lo mismo que yo dije en la mañana, a lo mejor va a ser reiterativo, no importa, pero sé que ustedes con esto que hacen, ojalá que también las autoridades, a veces, no sé, tú miras, de repente se hace una ley y no se ponen de acuerdo en sacar la ley y al final el que paga todo eso siempre es la persona, el ciudadano. Viene acá el alcalde a darnos las condolencias, a darnos el apoyo, pero hoy día sería importante que esto se haga antes. ¿Ya? ¿Cuánta gente tiene que morir en su parcela? ¿Cuánta gente tiene que morir en su casa, en la calle, para que esto se termine? Entonces, uno lo que busca, como ciudadano normal, sin entidad política, sin color política, simplemente es decir, oye, por favor, ¿qué pasa con Chile? ¿Qué pasa con los chilenos? ¿Qué pasa con la gente de bien? ¿Qué pasa con la gente de trabajo? ¿Cómo hacer que con un poco de gente que se dedica a este tipo de cosas pague todo el mundo? Entonces eso no puede ser. Alejandro, yo sé, entiendo el dolor. La PRI desde el estudio te tiene una pregunta desde el estudio. Yo no sé si me estás escuchando, Alejandro, ahí tú me avisas, pero primero te quiero enviar un abrazo. Sí. Yo sé que tienes la valentía, también una disposición enorme de hablar, sobre todo con lo que está pasando en tu familia a esta hora con los medios de comunicación, pero yo me imagino que estar frente a un micrófono es una especie de desahogo. Y espero que eso sirva porque escuchar las palabras, ponerle rostro, poner frente a personas más allá de los números y hablar en general de una familia que nuevamente es víctima de la delincuencia, es mucho más relevante escucharlos a ustedes. Por eso te quiero agradecer. Y además preguntarte, Alejandro, ¿se estaba viviendo con temor en los últimos días, los últimos meses? ¿Había alguna sensación de vulnerabilidad frente a la delincuencia en ese sector que además yo me imagino es tan bonito? Quizá tu primo ahí estaba cumpliendo un sueño de vivir relativamente cerca de Santiago, pero lo suficientemente alejado para estar tranquilo. Cuéntame un poco sobre la previa. ¿Cómo estaban ustedes como familia? Mira, lo que pasa es que nosotros, yo hoy día hablé en la mañana y hablo ahora con ustedes porque la familia me pidió que lo hiciera. Porque ellos lo que quieren más que nada es que esto se toque el corazón de la gente, que toque el corazón de las autoridades y que esto no vuelva a pasar. Sí. Porque, por ejemplo, mira, Michael, este era su sueño. Michael fue el primer ingeniero de la familia. El primer ingeniero de la familia. Él fue un ejemplo para sus primos. Era una persona muy alegre, una persona feliz, tenía su buen trabajo. Nosotros le decíamos, ándate a Santiago, oye, estáis lejos. Él de aquí, cuando no manejaba, se veía en bus. Y él adoraba este lugar. Y él se sentía bien acá. Le robaron la semana pasada. Y después que le robaron, se llevaron la llave de una de las copias de la camioneta. Sí. Después volvieron anoche. Él los vio. Es más, por las conversaciones que tuvo con sus papás, andaban hasta con chaleco antibalas. Entonces, él los vio cuando sonaron las alarmas, estos chicos arrancaron, y cuando se arrancaron los gallos, se escondieron. Entonces llegó Carabinero, se fue Carabinero, y cuando se fue Carabinero, después volvieron allá. Y ahí pasó el desenlace. Ahora, bueno, Carabinero está haciendo su trabajo, los peritos están haciendo todo el proceso,
él llamó a sus papás antes del evento. Y le avisó que lo que estaba pasando. Nosotros de Santiago nos venimos al tiro para acá, pero cuando llegamos acá ya estaba todo, ya no se podía hacer nada. Alejandro, ¿cuánto tiempo él llevaba viviendo ahí? Y si es que había sido la única vez que habían entrado a robar su casa cuando tú dices la semana pasada. Sí, si la semana anterior fue y esta hora. Pero no sé si alrededor de algunos vecinos le ha pasado lo mismo, pero él había tomado medidas de seguridad y probablemente también tenía alguna comunicación con los vecinos. Sí, el fin de semana habían tomado medidas de seguridad. Él tenía sus cámaras, lo que pasa es que él está todo en el teléfono. Y están haciendo los peritajes para poder reextraer la información de las cámaras y todo lo que está en el teléfono, porque el GPS del auto también está en el teléfono. Entonces, pero eso es, ya de verdad que le doy las gracias a usted como medio de comunicación, de verdad, a todos los muchachos que han estado acá, pero más que nada lo que uno busca es lo que ustedes están haciendo. Que las autoridades se hagan presentes, que investiguen, que se hagan los procedimientos que correspondan, que se aceleren, porque ahí lo que pasa es que también, mira, esto va a pasar y después se olvida. Y después seguimos nuestra vida y después pasa otro evento y se vuelve a olvidar. Y pasa otro evento y se vuelve a olvidar y seguimos en lo mismo. Entonces hoy día da lo mismo la votación, da lo mismo el candidato, da lo mismo todo. Porque a los finales hoy día todos prometemos cosas a futuro. ¿Ya? Hoy día todos prometen cosas a futuro. Pero ¿qué hacemos hoy día? Sí. Hoy día que la gente está se pasa, uno le pasa la responsabilidad al otro, el otro se pasa al otro, la policía le dice, no, es que nosotros no podemos hacer nada porque están los jueces dicen, no, es que yo no puedo hacer nada porque no hay mérito, y se sigue dando una vuelta en algo que escuchamos todos los días los chilenos, escuchamos todos los días todos estos temas, pero tiene que morir alguien. Michael no va a vivir, Michael no lo va a volver a ver. Lo que pasa es que, Alejandro, discúlpame. Y así, ¿cuántos papás, cuántos hijos, cuántos hermanos, cuántos primos, cuántas familias tiene que pasar esto para que sigamos igual? Es que es impresionante. Lo que tú estás diciendo es básicamente... estás pegando en los cachos de una cosa que venimos viendo hace rato. O sea, tú cuentas que tu primo, el primer ingeniero de la familia, que seguramente cumplió un sueño con mucho esfuerzo, por supuesto, con trabajo, lograr tener su espacio en un lugar donde él le encantaba ir y estar. Donde se sintió ya desde la semana pasada acosado, seguramente de antes también, por eso tenía cámaras y por eso tenía también alarma. Entonces, lo que dice Alejandro es la pura y santa verdad y la sensación de todos los chilenos honestos que pagan sus impuestos, trabajan honestamente y aportan desarrollo y riqueza a este país. Se hace todo bien, pero llegan y te lo arrebatan, y te arrebatan la vida, además. Y te la arrebatan, y lo que también Alejandro dice una cuestión, mañana va a pasar otra cosa. Ayer estábamos consternados por el asesinato en San Pedro de la Paz, de esta madre que iba, porque hubo un tema de que adelantar el auto, van y le disparan y la asesinan delante de su hija y su pareja. Y hoy día estamos con la familia de Alejandro destruida. Una vez más, gente trabajadora, gente honesta, gente que empuja por salir adelante y cumplir sus sueños. Y resulta que pareciera que nada es suficiente para impactar, digamos, en esto y tomar la realidad de lo que está pasando en Chile de una manera urgente, porque de verdad que el temor que tiene Alejandro es real. Mañana va a pasar otra cosa y nos vamos a olvidar de lo que pasó aquí en esta familia. Y eso no puede ser. Va a pasar a engrosar una estadística. Pero esta familia tiene nombre, apellido, tiene alma, tiene todo. Y hay familias que están quedando destruidas en nuestro país. Destruidas en nuestro país. Alejandro, yo solamente quiero solidarizar contigo y tu mensaje, hacerlo con un eco grande, porque la verdad es que da mucha impotencia.